tasas de crecimiento de las exportaciones bastante acelerados, ¿no? Esta gráfica de la izquierda está en términos reales, es decir, descontando ya la inflación, y entonces esperamos en esos términos un crecimiento de 9.1% de las exportaciones el año pasado. Si viéramos la cifra nominal en dólares, veríamos que las exportaciones el año pasado crecieron alrededor de 20%, un crecimiento muy, muy fuerte, explicado por ese tema de las manufacturas y también por el mayor precio del petróleo. Entonces, estas mayores exportaciones están ayudando mucho al sector manufacturero en México, al sector transporte, al sector de comercio al mayoreo. Y este impulso proveniente de Estados Unidos se ha complementado también a través de otros canales. Por un lado, las remesas, que se han ubicado en niveles récord desde 2020, crecimientos anuales de 2 dígitos. Nosotros estimamos que el año pasado un crecimiento de más de 10%. Y este factor pues está siendo un complemento bastante importante para los ingresos de los hogares. Pensemos que este nivel de remesas de más de 50,000 millones de dólares que habría sido el acumulado el año pasado, pues representa 4% del PIB. Esto equivale a la producción o al PIB de la mayoría de los estados en el país por sí solos. Para este año estimamos una desaceleración, un crecimiento de 6.2% en las remesas, que digamos es natural, dado que estimamos que la economía en Estados Unidos se desacelera. Entonces habrá una menor generación de empleos, en particular en sectores como la construcción o el turismo, que es donde se concentra buena parte de los empleos de mexicanos en Estados Unidos, pero seguirá siendo un pilar importante para los ingresos de las familias. Y un tercer canal importante en el cual la expansión de Estados Unidos está contribuyendo, pues es el turismo. Como vemos en la gráfica de abajo a la derecha, después de que en la primera fase de la pandemia hubo una caída muy fuerte de los ingresos por turismo, dado los cierres que hubieron y que se extendió a la primera mitad de 2021, pues desde finales de 2021 hemos visto una recuperación muy fuerte de los flujos por turismo. Diría que a principios de la pandemia hubo estos cuestionamientos de si una vez pasada la pandemia podría haber perspectivas de recuperación del turismo a la trayectoria que se tenía antes, que posiblemente habría un quiebre en los hábitos de gasto de los hogares, en particular en decisiones de turismo o de viajes, perdón, y que entonces posiblemente no iba a haber una recuperación fuerte del turismo y que iba a haber una trayectoria después de crecimiento lenta, y lo que vemos de acuerdo a esta gráfica, pues no es el caso. La verdad es que el apetito por salir del país alrededor del mundo ha sido muy fuerte, y en particular en Estados Unidos, y entonces vemos que la trayectoria del turismo es de un crecimiento pues, prácticamente exponencial. Si quieren avanzamos, por favor. Y bueno, en términos de la demanda interna, es decir, del consumo y de la inversión, la recuperación efectivamente ha sido más lenta respecto a la demanda externa, ¿no? Insistiría otra vez que este factor de falta de gasto fiscal por parte del gobierno fue muy importante, porque limitó la posibilidad de que las empresas tuvieran una recuperación fuerte, en mi opinión. Y bueno, empezando por el lado, si quieren, del lado de la derecha de la inversión, esta, como vemos, mostraba ya una tendencia de debilitamiento desde mediados de 2018. La inversión total es la línea roja. Y incluso si hubiéramos hecho esta gráfica un poquito más atrás, veríamos que ya había un debilitamiento desde 2017. Y aquí han jugado en contra de la inversión, tanto el gasto público como
la inversión privada. En términos de gasto público, eh, desde 2016 hubo un esfuerzo por reducir el gasto público, dado que la deuda pública estaba aumentando mucho, entonces hubieron cuestionamientos a la sostenibilidad de las finanzas públicas, también una disminución del precio del petróleo, entonces estuvimos a punto de perder el grado de inversión en aquellos años y se tuvo que comprometer el gobierno a disminuir el déficit público y pues eso llevó a menores niveles de inversión pública. Y luego en esta administración, la verdad es que la inversión pública pues tampoco ha sido una prioridad. Podríamos hablar de grandes proyectos de inversión para esta administración y bueno, los identificamos claramente. Está el tema de la refinería, del aeropuerto que ya se construyó, del Tren Maya, del tren transísmico y fuera de esos 4 proyectos, pues no sabemos de alguno importante y la verdad es que viendo los datos, la inversión pública ha sido sacrificada en aras de cumplir las metas fiscales y de que no haya una expansión de la deuda pública, ¿no? Y por el otro lado, en términos de inversión privada, ha habido varios choques de incertidumbre que han afectado a las decisiones de inversión de parte de las empresas. Uno primero muy fuerte fue en 2016, el tema del Brexit y luego la elección de Donald Trump con su retórica agresiva, que mantuvo un clima de incertidumbre importante de 2016, 17 y parte de 2018 en lo que se renegociaba el Telecán. Y luego, pues, de 2018 para acá, otros factores globales de incertidumbre fueron claramente la pandemia. El año pasado el tema del estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia. Y ahorita pues estamos en medio de temores de si va a haber una recesión a nivel mundial, ¿no? Entonces, del lado global ha habido factores continuos que han limitado la inversión o que han generado un ambiente pues no muy propicio para la inversión. Y por el lado de lo local, pues también ha habido factores de incertidumbre relacionados con decisiones de la administración federal que han generado también un clima que no es el más favorable para la inversión, ¿no? Y bueno, siempre nos remontamos a este tema de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue una primera gran señal de que, pues bueno, posiblemente no se iban a respetar los contratos, de que podrá haber incertidumbre en términos jurídicos para la protección de las inversiones y decisiones que se han tomado desde aquel entonces hacia acá, pues no han contribuido a mantener este clima de elevada incertidumbre por factores locales, ¿no? Está el tema de toda la estrategia energética del sector y en particular la ley eléctrica como un factor también muy importante de incertidumbre a nivel local. Y bueno, incluso algunas decisiones relacionadas ya más con el tema institucional, marco institucional, pues tampoco favorecen una mayor inversión. Aún así, pues bueno, vemos una tendencia de recuperación de la inversión, sustentada sobre todo por la mayor compra de maquinaria y equipo, ¿no? Como vemos en el caso de la construcción no residencial, que es la línea en la gráfica de la derecha, la línea naranja, después de una recuperación relativamente acelerada en 2020 y 2021, pues ha estado prácticamente estancada, ¿no? En su nivel, esa marca de 100 se refiere al nivel de principios de 2020, antes de la pandemia, y pues vemos una inversión no residencial en ese mismo nivel. Y por el contrario, en el caso de la construcción residencial, después de cierta recuperación en la segunda mitad de 2020, perdón, hemos visto una tendencia gradual a la baja, ¿no? Yo pienso que este primer rebote en la inversión en construcción residencial
o de vivienda, pues está relacionada con pues, aquellos proyectos que ya estaban en camino, ¿no? Y que pues, las empresas ya no los podían parar, ¿no? Tenían que terminarlos. Y una vez terminados esos proyectos ya en camino, pues las perspectivas para la construcción residencial pues, no han sido favorables y de ahí esta tendencia gradual a la baja. En términos de inversión, pensamos que esta pues se va a mantener con una tendencia de recuperación bastante ligera, como vemos en la gráfica, en la línea roja, en la gráfica de la derecha, muy gradual en la primera, sobre todo en la primera mitad del año, y en la segunda mitad del año incluso pues podríamos ver algunas caídas en la inversión a medida que sea más latente una recesión en Estados Unidos y que pensemos que pues, se va a transminar a la actividad en México. En el caso del consumo privado, como vemos en la gráfica de la izquierda, una recuperación bastante más acelerada que la inversión. Por un lado, este tema que comentábamos de las remesas, por otro lado, también una recuperación del empleo más acelerada de la que nosotros estimamos en particular para el año pasado. Y que ha llevado a que en particular el gasto en bienes pues ya se ubique en niveles por arriba de la pandemia, ¿no? Esto lo vemos en la línea naranja, en la gráfica de la izquierda, como con incluso niveles de gasto en bienes importados muy por arriba de los previos a la pandemia. La gráfica, perdón, la línea azul marino, que nos muestra que el gasto en bienes producidos en México también ya se ubica por arriba de los niveles previos a la pandemia. Y la línea azul, que es el gasto en servicios, con una recuperación pues más lenta, en parte por las restricciones que había a estas actividades y en parte porque fue lo que más sacrificaron los hogares en un inicio dentro de su canasta de consumo. Y bueno, aquí, ¿qué estimamos para el consumo privado? Estimamos que continuará una tendencia de recuperación o de crecimiento gradual, también un poco como lo que hemos visto en la segunda mitad del año pasado, quedará para un crecimiento acumulado, como vemos ahí abajo, de 2.3% en todo el año. Pero que irá moderándose a medida que, pues también como comentaba, se vaya materializando una caída en la actividad en Estados Unidos y una menor actividad aquí en México, que llevaría a una menor generación de empleos y también a un menor adquisición de crédito. Miren, avanzamos, por favor. Y bueno, justo en términos de lo que ha pasado en el financiamiento en México, como vemos en la gráfica de la izquierda, una caída muy profunda que llegó a 15% anual en 2021. De hecho, en 2020, la primera fase de la pandemia y de la recesión asociada, hubo un repunte de la adquisición de créditos de parte de las empresas, la la, la adquisición de créditos de parte de los hogares, que es la línea gris clarito en la gráfica de la izquierda, tuvo una caída mucho más pronta, pero la recuperación de este crédito en general ha sido muy lenta. Como vemos en la gráfica de la izquierda, sobre todo el crédito dirigido a las empresas es el que más ha tenido una recuperación mucho más lenta, asociada a lo que veíamos en la gráfica anterior de la inversión, un ambiente pues, no muy favorable que ha llevado a que haya. En línea roja lo que vemos es el crédito a la vivienda. Vemos cómo se mantuvo siempre en crecimiento anual positivo, sin embargo, sí con una tendencia gradual a la baja en 2020-21 y prácticamente estable en 2022 en alrededor de 3-4%.
a lo largo de todo el año pasado. Esto en un ambiente donde, pues bueno, donde si bien en un principio hubo una caída de la actividad, pues hubo una caída de las tasas de interés bastante marcada y que, pues justo tratando de alentar esta adquisición de crédito, sin embargo, pues la recuperación del crédito pues ha sido muy lenta. Y en la medida que se estima una desaceleración, pues no pensamos que vaya a haber una recuperación fuerte del crédito en términos reales. Digamos, ahí lo que puede ayudar en términos reales al crédito, pues va a ser el tema de que la inflación va a ir disminuyendo. Y bueno, en la gráfica de la derecha lo que vemos es cómo ha evolucionado este crédito a la vivienda. Vemos cómo, bueno, ustedes saben que el crédito dirigido al crédito a la vivienda de interés social, pues ha estado con contracciones continuas en los últimos 8 o 9 años y realmente el crédito a la vivienda ha estado totalmente llevado por el crédito. ¿Cuáles serían las perspectivas para el sector en construcción en general? Como comentaba, pues una tendencia de recuperación ligera en la primera mitad del año, pero luego en la segunda mitad del año muy probablemente veamos contracciones dadas las perspectivas para la economía mundial y local. Y para la construcción en vivienda en particular, pues yo pensaría que la situación no sería distinta, ¿no? Yo pensaría que tendría igual un crecimiento relativamente bajo este año. Avanzamos, por favor. Y parte de esto pues estaría explicado por el incremento en las tasas de interés que disminuiría el apetito por crédito. En términos de inflación, igual que en el resto del mundo, hubo una aceleración muy fuerte entre mediados de 2021 y a lo largo de 2022. Los factores han sido los que comenté respecto a la inflación mundial. La verdad es que nosotros consideramos que la mayor parte de la inflación que estamos observando en México se asocia a factores externos. Dirá que en meses recientes el factor idiosincrático local está ganando importancia relativa en la inflación y se asocia por un lado a las revisiones salariales tan importantes y que en mi opinión poco a poco empiezan a generar presiones sobre los precios, sobre los costos globales de las empresas. Y otro factor digamos, local que ha llevado a una inflación tan elevada es el tema de la inercia. En general, en México hemos visto que cuando la inflación agarra, digamos, pues carrera o impulso, empieza a haber revisiones continuas de parte de todas las empresas en la medida que ven que les suben los precios de los insumos, luego reaccionan ellos incrementando sus precios e incluso viendo que sus competidores llevan revisiones de precios, también ellos responden incrementando los suyos. Este fenómeno que podemos llamar como la inercia de la inflación es muy fuerte en México históricamente, mayor que lo que se observa en otras economías como en Estados Unidos, donde este componente de inercial o de efectos de segundo orden no es tan importante. Y bueno, en este sentido, también la disminución de la inflación esperaríamos que sea más lenta que lo que se observa en otros países. El año pasado estimamos que la inflación alcanzó un pico en agosto y septiembre de 8.7%. Cerró el año en 7.8%. Esta disminución se explica en gran medida por la caída en los precios de los energéticos, en particular del gas LP y de la gasolina, y complementado con cierta disminución en los precios de algunos productos agrícolas.
Pero eso no quiere decir, como vemos en la gráfica de la derecha, que las presiones estén cediendo, sobre todo en lo que llamamos inflación subyacente, que es la que quita los precios de los energéticos y de los alimentos sin procesar. Como vemos en particular, la parte de hasta abajo, que es esa parte roja, que es la inflación en mercancías alimenticias, una contribución cada vez inflación en mercancías alimenticias cerró en 14%, claramente es un nivel muy, muy elevado, y además pues ha habido presiones en otros precios, en particular destacaría los precios de los servicios relacionados con los alimentos, es decir, los restaurantes, loncherías, taquerías, y también los precios relacionados con el turismo, esta expansión tan fuerte de la demanda que ya veíamos en los flujos por turismo y las presiones de costos que han tenido las empresas de este sector, pues ha llevado a que esta inflación sea muy elevada. En términos de la inflación de la vivienda, regresó el año pasado su nivel previo a la pandemia de alrededor de 4. No, perdón, de 3.5%. No muy elevada, como contaban, por ahí alrededor de lo que se veía antes de la pandemia. El tema de la educación, el año pasado también regresó a su nivel previo a la pandemia, perdón, todavía se ubica ligeramente por debajo, entonces eso nos hace pensar que no hay presiones fuertes o generalizadas en los precios por un consumo que fuera demasiado elevado. Y bueno, para este año lo que esperamos es que la inflación vaya disminuyendo. A medida que la inflación global vaya disminuyendo, esto disminuirá las presiones provenientes de la demanda externa. Y también a medida que los incrementos en las tasas de interés que se han llevado a nivel mundial, y en particular en el Banco de México, vayan afectando el consumo y la inversión, pues también eso va a ayudar a que la inflación se mantenga con una tendencia gradual a la baja. Es que avanzamos, por favor. Y bueno, en el contexto de esta inflación tan elevada, como vemos en la gráfica de la izquierda, esas son las expectativas de inflación aquí en México. Tuvieron un incremento continuo al alza, tanto en el muy corto plazo, que es la línea azul, esa de 12 meses, como más de mediano plazo, ¿no? La línea azul, que es las expectativas de inflación a 1 o 4 años, o incluso las de 5 y 8, entre 5 y 8 años. Y este factor ha sido muy importante para Banco de México porque refleja en cierta medida la credibilidad que tiene el Banco Central respecto a que va a cumplir con su compromiso de mantener la inflación bajo control. Entonces, si sumamos que la inflación está muy fuerte a que las expectativas han estado deteriorándose continuamente y agregamos un factor adicional que es los incrementos de tasa de parte de la Fed, pues todo esto ha motivado que Banco de México realice incrementos en la tasa de referencia pues bastante significativos después de que esta llegó a un nivel a inicios del año pasado, o en marzo, abril de 2021, de 4%. Al cierre del año pasado, pues se ubicó ya en 10.5%. Vimos varios incrementos de 0.75, perdón, por ciento en 4 ocasiones consecutivas entre agosto, no, desde junio, entre junio y noviembre, siguiendo también en la misma magnitud que lo hizo la Fed, dada las preocupaciones tan fuertes que había sobre la inflación, que no seguía con una tendencia al alza. Pero en diciembre, con estos signos incipientes de moderación de la inflación y que la Fed disminuyó el ritmo de incrementos a 50 puntos base, Banxico también moderó de igual manera los aumentos y aumentó solo 50 puntos base.
llevando a este nivel de 10.5%, que es históricamente el más elevado desde que tiene esa meta Banco de México de una inflación, perdón, de una tasa objetivo. Y bueno, ¿qué anticipamos para este año? Para nosotros ha sido muy claro el mensaje de Banco de México de llevar una política monetaria gradual, de que ven signos incipientes de desaceleración de la inflación, que piensan que va a continuar hacia adelante, una estabilización, como veremos en la gráfica de la izquierda en meses recientes, de las expectativas de inflación, y por último, que no dependen de lo que haga la Fed para ellos tomar sus decisiones, es decir, que sí consideran lo que hace la Fed, pero no es el principal factor para que ellos realicen movimientos en la tasa objetivo. Esta tendencia gradual. Ya adelantaron en diciembre que va a haber al menos un incremento adicional. Esto significa que veremos un aumento de la tasa en febrero. La incógnita es en qué magnitud. Nosotros pensamos que, dado este mensaje de gradualismo de parte del Banco de México y que pensamos que poco a poco habrá mayor claridad en la desaceleración de la inflación, esto llevaría a que Banxico realice un incremento, pero de solo 25 puntos base en febrero. Y hacia adelante, a medida que esta tendencia de la inflación sea todavía a la baja, sea más clara, pensaríamos que podrían pausar. Es decir, que realicen un incremento en febrero y que en las reuniones subsecuentes ya no muevan la tasa de interés, a pesar de que la Fed continúe incrementando. Esto en parte lo va a permitir el que, como vemos en la gráfica de la izquierda, Banxico, por un lado, no llevó la tasa de interés tan bajo como la Fed, y por otro lado, comenzó a aumentar la tasa mucho antes, ¿no? Entonces, eso va a permitir que se desacoplen Banco de México respecto a la Fed, y que incluso nosotros anticipamos que en la segunda mitad, a medida que la inflación esté mucho más controlada, eh, pueda recortar la tasa de interés. Nosotros anticipamos que haya 4 recortes en la segunda mitad del año de 25 puntos base cada uno, de tal manera que la tasa cerraría en 9.75% el año. ¿Quién avanzamos, por favor? Y bueno, en términos de los riesgos, hay claros riesgos a la baja y que posiblemente en el corto plazo dominen los riesgos al alza, están relacionados con la actividad mundial y en particular con Estados Unidos. Deterioro en el marco institucional de crecimiento de mediano plazo y un posible años recientes. Importante para los próximos años, que es ese tema de nearshoring. Avanzamos, por favor. O bueno, primero, muy rápido, ¿de dónde viene esta oportunidad? Dadas las tensiones que ha tenido Estados Unidos con China en términos comerciales y que con la pandemia quedó claro la dependencia que había de Estados Unidos en las cadenas de suministro a nivel mundial, que están muy, muy fragmentadas, muy distantes, pues Estados Unidos está muy preocupado por este tema y quiere tener mayor control sobre las cadenas de suministros de los productos que ellos producen y consumen. Entonces, esta preocupación está alentando el que haya una relocalización de plantas, en particular ubicadas en China, en otros países del mundo. Claramente, pues México tiene pues muchas ventajas para esto, ¿no? Desde el obvio que es la vecindad,
pero también temas de bajos salarios relativos a Estados Unidos. El salario en manufacturas aquí es la sexta parte de lo que es en Estados Unidos. Temas de ya plantas industriales que ha habido o que históricamente ya hay en México que surten a Estados Unidos. Cierta pues amistad que hay entre los países. Entonces, pues todo esto pues favorece a México como un potencial ganador de estas tendencias. Sin embargo, como vemos en la gráfica de la derecha, no hemos ganado participación de mercado en Estados Unidos en los últimos 4 años, ¿no? Si acaso hemos aumentado en 0.5 puntos porcentuales nuestra participación de mercado, muy por debajo de lo que ha ganado países como Vietnam, Canadá, Taiwán. En el corto y mediano plazo. No se ve todavía, como comentaba, insisto, en los datos agregados. Sin embargo, sí cada vez escuchamos más de parte de empresas en la región norte, la escasez de lugares, de parques industriales para llevar plantas que se quieren reubicar de otras partes del mundo. Entonces es una señal temprana de que posiblemente hacia adelante podamos ver una mayor materialización de este riesgo al alza. Si quieres, avanzamos, por favor, ya hasta la última lámina, por favor. Esto pues, es un poquito también sobre el tema de nearshoring, pero yo creo que no vale la pena ahondar en esto. Y bueno, cerraría prácticamente la plática comentando, en resumen, lo que hemos platicado. Vemos una desaceleración, aún antes, por favor, con los pronósticos, vemos una sin embargo, vemos un crecimiento pues, de 1.4%, pues es bajo, pero al menos nos mantendremos en terrenos positivos. Esta recesión que se vería en Estados Unidos en la segunda mitad del año llevaría también a contracciones del PIB en México en esa mitad, pero sería una recesión no muy profunda y de corta duración, así se ve al menos hasta ahorita. Y eso llevaría pues también a una desaceleración de elementos como el consumo, como la inversión. Eh, por otro lado, la inflación disminuiría como consecuencia de este menor crecimiento y como consecuencia de los incrementos en la tasa de interés que hemos observado en años recientes. Entonces, sí, un panorama que se ve pues más complejo que el que veíamos, por ejemplo, a principios del año pasado, pero sin embargo, hasta ahorita la perspectiva es que no veremos una crisis, ¿no? Y que esta desaceleración será relativamente de corta duración y que nos vemos pues, mejor posicionados que el resto de la región al menos. Pues bueno, eso será de mi parte. No sé si tengan preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Iván. Súper interesante el tema. No sé si alguien, vamos a entrar a los prácticamente minutos que nos quedan para ver si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Con mucho gusto podemos abrir micrófono y realizar.